Bienvenidos oyentes, una nueva edición del espacio Identidad desde Uruguay y de nuevo tenemos el placer de volver a saludar a Maximiliano Diel. Hola Maximiliano, ¿qué tal? Hola Jordi, ¿cómo estás? Bien, encantados de recibirte. Ya terminaron las vacaciones allá en Uruguay, de vuelta al trabajo, imagino. Sí, totalmente. La verdad que está bueno volver igual, vale la pena. Sí, llega un punto también uno de las vacaciones que incluso no puede frenar el cerebro y ya está pensando en qué cosas hacer para el nuevo curso, ¿verdad? Bueno. Exactamente. Bueno, Maxi, vamos a hablar del tema que tienes preparado para hoy. Es un tema también complicado, pero aunque parezca increíble, así fue. Hablamos de música durante la Shoah. Música que incluso, Maxi, no sé si es el tema concreto del que nos vas a hablar, pero se llegó a componer música, piezas musicales, las hemos podido escuchar también aquí en Radio Sefarad, durante la Shoah, en medio de esas condiciones infrahumanas de los campos de exterminio y de concentración. Pero cuéntanos, ¿cuál es el enfoque que quieres darle al tema de la música durante la Shoah? Bueno, exactamente, la Shoah permitió la generación de música y bueno, a mí lo que me interesa es complejizar un poco el tema, no plantearlo como una cuestión muy simple o muy lineal, sino que, bueno, estuve leyendo a una investigadora inglesa que se llama Shirley Gilbert y ella plantea algo que me parece muy interesante, pero vamos a ir de a poco con la cuestión a meternos en el tema, ¿no? Digamos que tradicionalmente los historiadores han ubicado a la música como parte de la resistencia espiritual, ¿no? Resistencia espiritual es un concepto que viene a ser, digamos, dado que Israel eligió para conmemorar el día de la Shoah, el día del levantamiento del gueto de Varsovia, y lo nombró como el día de recordación de la Shoah y de la Gvurá, que viene a ser el heroísmo. O sea, claramente la historiografía se dedicó a, digamos, honrar o exaltar la resistencia armada. Entonces, ¿qué pasa? Hubo una gran cantidad de víctimas y de sobrevivientes que no entraban en la categoría de resistencia armada, porque de hecho la resistencia armada fue lo mínimo, fue lo que menos hubo. Eso por un montón de motivos, ¿no? Pero uno de los motivos que a mí me parece importante destacar es que la experiencia de la víctima no era algo que estaba dado como por sobreentendido. Es decir, nosotros hoy en día lo vemos con el diario del lunes, pero en aquel momento las víctimas les costaba mucho comprender lo que les estaba pasando, e incluso por una cuestión psicológica, cuando a vos te dan una noticia de que tan terrible, se utilizan mecanismos de negación y mecanismos de esto no puede ser cierto, y justamente las autoridades nazis contaban con eso para desmentir la situación real que se estaba viviendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estoy haciendo todo este rodeo para explicar que esto es algo que me parece muy acertado. Lo que hoy en día nosotros podemos llamar resistencia espiritual, en su momento era algo más de la vida cotidiana. No era enmarcado en las coordenadas de estoy resistiendo, sino que era enmarcado más bien en una cuestión de, bueno, esto es parte de la vida. Y de hecho, yo estoy hablando de complejizar el tema, porque hay como un presupuesto tácito, y es que la música dignifica, la música consuela, la música eleva el espíritu. Y de hecho, lo terrible es encontrarse con que la música era también usada por la resistencia. Una de las canciones más famosas que nos quedó de la Shoah es el himno partisano, por ejemplo. Pero también era usada por las autoridades, incluso las autoridades del gueto, el Judenrat, para que la gente se tranquilice, para destacar la importancia del trabajo, para calmarlos, para desalentar la resistencia, para adaptarlos a las condiciones. Entonces, acá viene lo que a mí me parece interesante, y es que la música puede ser visto como algo que promovió lo mejor, ¿no? Como que les traía paz, que consolaba, que les generaba placer, pero también la música fue utilizada como lo peor. Las orquestas de los campos de concentración que tocaban cuando los prisioneros iban a trabajar y cuando volvían, o que tocaban cuando la gente bajaba del tren y iba a la cámara de gas, ahí había música también. Entonces, creo que está bueno no plantearle unas coordenadas simples de decir,
no, la música siempre fue utilizada como resistencia, porque en el momento en que también era utilizada para que la gente sea dócil y adaptable, creo que es interesante plantearlo en esos términos, ¿no? O sea, cuestionar la retórica el discurso redentor, le podríamos llamar, esa retórica de que hubo santos mártires y hubo bestias inhumanas y la experiencia de la víctima siempre estaba muy bien enmarcada, ¿no? Primo Levi plantea con mucho acierto de que un sistema infernal como el nazismo no dejaba inmune a sus víctimas y que en la vida cotidiana transcurría en una zona gris, en la cual operaciones como el robo o el contrabando o la traición eran partes también de la lucha por preservar la vida y que también dentro de los guetos había muchas diferencias sociales. Entonces era muy distinto a la música con la cual algunas personas salían a mendigar, que tocaban música, que la música que se escuchaba en los cabarets, Claro. donde la gente, los altos cargos de la policía o del Judenrat comían, digamos, buenas comidas y se escodeaban con gente de las SS. O sea, creo que la experiencia siempre hay que complejizarlo un poco. Me parece que la Shoah no hay que plantearlo en un término maniqueo de buenos absolutos y malos absolutos, sino que hay que humanizarlo un poco más. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, sí, sí. Entiendo que lo que quieres decir es efectivamente que la música tampoco se puede llevar a un extremo exclusivamente, sino que fue utilizada como un instrumento, como una vía de escape ante un horror, pero también como instrumentalizada para, bueno, pues incluso coordinar las tropas militares, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, sí, tal cual. De hecho, las canciones que se produjeron durante la Shoah son muy interesantes porque plantean un testimonio vivo de lo que pasaba en ese momento, ¿no? Entonces, hay ciertas letras que las podemos, las podíamos trabajar que apuntan justamente a denunciar las desigualdades o denunciar cómo hay algunos que tienen la panza llena y otros que están mendigando. Ujú. O sea, como que muchas canciones rompen esa idea de las víctimas solidarias o las víctimas que se apoyan mutuamente, que sí las había. No, no es cuestión de borrarlo de un golpe, sino que es más bien complejizarlo y plantear que la cuestión de la Shoah no fue tan homogénea como uno puede llegar a pensar. Ujú. ¿Sí? En este sentido, hay un libro de un autor francés muy interesante que se llama Pascal Quignard, que tiene un libro que se llama El odio a la música, y él, por ejemplo, plantea que la música fue la única de las artes que fue utilizada para el exterminio de gente. Eh, Uno de los compositores sobrevivientes de Auschwitz, que se llama Simon Lax, Ujú. que él después escribió varios libros, eh, plantea que un Picasso no hubiese sobrevivido en Auschwitz, un músico sí. Entonces, creo que... Perdón, eso lo escribió Pierre Vidal-Naquet, no escribió Lax. Pero la cuestión es que existieron música, por ejemplo, una de las cosas terribles que uno puede llegar a encontrarse en el libro este de Quiñar, ¿no? Y es que eh, Karel Frolich, un compositor que fue entrevistado por Joshua Karash, que fue otro compositor que hizo toda una investigación sobre Terezín, él dice que en el campo de Terezín, en Checoslovaquia, o Theresienstadt, según la lengua en que lo nombres, dice que se daban las condiciones ideales para componer música o para interpretarla. Y esto es algo que merece por lo menos detenerse un segundo a pensar qué significa que en un lugar como Theresienstadt se daban las condiciones ideales para componer música. Y él dice que hay un factor esencial que no se da en ningún otro lado del mundo, y es que en realidad no tocaban para un público, ya que el público desaparecía continuamente. Madre mía. Entonces, sí, es como Es choqueante fuerte, ¿eh? escuchar eso, ¿no? Porque viene Sí, a ser sí. la cuestión de que lo insensato es ese aspecto que es ideal y anormal, Claro, claro. Uf. ¿no? O sea, esta idea de que vos podés componer para un público cuya crítica no te va a tocar. Y eso puede llegar a ser un aspecto ideal y totalmente extravagante. Y
otro compositor que se llama Víctor Ullmann termina su vida con una nota de humor, una nota irónica, que también vale la pena detenerse en ella. Él compone, en Auschwitz, compone su séptima sonata, ¿sí? Su última obra se la dedica a sus 3 hijos, la fecha el 22 de agosto del 44, y anota un copyright al final de la sonata. Dice, se reservan al compositor los derechos de ejecución hasta su muerte, que fue básicamente al día siguiente. Claro. O sea, Sí, sí. él de alguna manera como que logra, con esa nota de humor, logra como superar esa cuestión extrema de la composición, ¿no? De que yo compongo sabiendo que mañana no voy a estar. Y compongo sabiendo que el público que lo va a escuchar, mañana tampoco va a estar. Entonces, creo que es interesante mostrar cómo en ciertas condiciones terribles, la música también humaniza y también dignifica, pero también puede ser utilizada como un arma terrible, ¿no? Como los SS que las usaban para humillar o por goce sádico. Y de hecho hay una cosa que también me pareció muy, muy interesante, y es que en determinado momento Simon Lax, que es este compositor de Auschwitz, lo mandan a tocar sonatas en Navidad para el campo de mujeres en Birkenau. Y tanto las prisioneras judías como polacas al principio lloran y después los echan. Les dicen, por favor, basta, basta, desaparezcan, déjenos morir en paz. Claro. ¿No? O sea, esta cuestión de que quizás la música los transportaba a otro lado, no, algo que uno podría pensar que opera como escape, también podría operar como un recordatorio de lo terrible que uno tiene a su alrededor, ¿no? Claro, claro. Como un recuerdo de una Y vida que ya no vive, ¿no? Que ya no volverá, por así decirlo, ¿no? Como una normalización podría ser también, no sé, Maxi. claro, o sea, estamos hablando de Navidad, ¿no? Estamos Claro, hablando de claro. una fecha donde a cada uno todos sus fantasmas y sus muertos y sus recuerdos y su familia como que lo invade, ¿no? Tremendo. Y otra cosa que también me pareció muy interesante Sí. es una cantante que se llama Hedda Graf-Kermayr, ¿sí? Que ella estuvo cantando en Theresienstadt, cantó varias óperas, y al salir del campo no cantó nunca más. Y grandes, grandes músicos, grandes entrevistadores, grandes violinistas en Nueva York, ella sobrevivió, en Nueva York la intentaron hacer que hable de música, y ella se negó rotundamente a hablar de música y a cantar otra nota en su vida. Entonces, podemos ver que alguien para quien la música era básicamente su profesión, su vocación, su medio de, incluso su medio para sobrevivir, ¿no? Estando en Theresienstadt, logra cortar con eso. Como que le produce cierta cuestión de tener que bajar la cortina, y de eso, esto me recuerda a lo peor de mi vida, digamos, ¿no? Claro. Por otro lado, tenemos en Theresienstadt mismo, tenemos la experiencia de Brandybar, que fue una ópera realizada por niños. Entonces, todo esto, capaz que estoy siendo un poco desordenado, pero a lo que voy es que me interesa mostrar la música como un campo de confluencias, como un campo problemático, donde no se puede decir que únicamente fue utilizada como resistencia espiritual, sino que también fue utilizada como lo peor, digamos, ¿no? Entonces, a mí esto al principio me choqueó, porque yo iba con el prejuicio, ese presupuesto, ¿no? De que la música tranquiliza, la música consuela, y que uno se llega a encontrar con que no. Entonces me parece que está bueno desnaturalizarlo Sí, sí, sí. y plantearlo como algo complejo, como una Sí, situación sí, sí, sí. que no era homogénea, y que no a todo el mundo la música le daba igual. Me gustaría leer una cita de una persona muy, muy famosa, que seguramente hayas visto la película, o los oyentes hayan visto la película,
Estamos hablando de Vladislav Shpilman, Ujú. el famoso pianista del gueto de Varsovia, Sí, sí. que, que hay una película, incluso hay una canción de Jorge Drexler que hace referencia a él. Que por cierto, Jorge Drexler también tiene otra canción que se llama Memoria del Cuero, donde establece una relación muy particular entre la música que traían los inmigrantes judíos, su abuelo, y la música que traían los barcos esclavos. Me parece que es América, ¿no? Me parece que es Sí. interesante esa confluencia que él hace en esa canción. Pero bueno, el pianista Vladislav Shpilman plantea lo siguiente. Él estaba enfrente de un café, ¿sí? Estaba lleno de mendigos afuera, pero ninguno de los que salía daba 1000 limosnas. Y él dice, el café estaba lleno de gente rica, cargada de joyas de oro y de diamantes. Se escuchaba el sonido que hacían al descorchar las botellas de champaña, y las prostitutas, exageradamente maquilladas, ofrecían sus servicios a quienes especulaban con la guerra en mesas repletas. Perdí dos ilusiones allí: mi fe en nuestra solidaridad en general y en la musicalidad de los judíos. O sea, me parece que es interesante cómo de un golpe a él se le caen dos ilusiones o dos esperanzas que de alguna manera tenía dentro del gueto de Varsovia, ¿no? Tremendo, Eh, Maxi. sí. Discúlpame, pero nos estamos quedando sin tiempo. Yo te pediría, a lo mejor, si quieres hacer una pequeña conclusión. Bueno, para mí la conclusión es un poco lo que intenté decir durante estos minutos. Sí. Yo creo que la música en sí, como estudio para esta época histórica tan particular, nos cuestiona las retóricas lineales. Nos cuestiona la historia redentora, la historia que está cargada de heroísmo y bestialidad inhumana. Me parece que cuestiona los presupuestos que tenemos sobre la música incluso y sobre la comunidad judía como una especie de bloque homogéneo. Nos cuestiona la historia teleológica, es decir, la historia que persigue un fin. Nos cuestiona la idea de que las víctimas sabían lo que les estaba pasando e intentaban activa y conscientemente resistir a lo que les estaba pasando. Me parece que la música problematiza un montón de presupuestos y obviedades, y como tal es un campo de estudio súper fértil para la historiografía del Holocausto, ¿no? Me parece que es un poco el hallazgo que a mí me produjo encontrarme con la música. Pues desde luego, Maxi, un tema muy interesante que daría para más programas. Siento haberte interrumpido. De todas maneras, da mucho que pensar lo que tú dices y la música, una de las artes, yo creo que también de las más particulares y por su forma tan vinculada al ser humano, que es tan compleja y muestra tantas caras y tantos matices como la propia vida, vamos a decirlo así, de una manera simple. Maxi, muchísimas gracias por traernos este tema tan interesante que nos da para reflexionar precisamente sobre lo que tú mismo has dicho, que no se puede simplificar un tema como la música y verlo simplemente como una resistencia espiritual, ya que también sirvió de vehículo y además tuvo repercusiones como los casos concretos que nos has dicho, que muestran esa complejidad a la hora de interpretar la música en esos tiempos oscuros. Así que nada, Maxi, Exactamente. muchísimas gracias y confiamos en tenerte próximamente aquí de nuevo. Por favor, Jordi, gracias a ustedes por el espacio y un placer como siempre.